Ya, hermano Samuel, diríjanos en este instante de oración, por favor. Entendido. Padre amado, gracias te damos, Señor, por un día más que tú nos concedes, Padre. Amén, amén, Señor. Dios amado, indignos somos de ti, Señor. Así es. Tantas cosas que pasan día a día. Y tus hijos a veces hemos permanecido inertes, Señor, sin hacer nada por esta causa, por este evangelio, por predicar la verdad a quienes no te conocen. Perdónenos, Señor. Ayúdenos usted cada día, perdonándonos primeramente Amén. nuestras omisiones, Señor. Dios bendito, hoy día estamos en un momento de estudio, un momento de entender tu palabra, un momento para entender lo que escribió el apóstol Padre respecto de su santidad, de su amor, de su bondad, oh Dios. Dios, ayúdenos en todo, que comprendamos bien. Y más que esto de entenderlo nada más, Señor, también en algún momento, Padre, podamos poner en práctica, podamos hablar a los otros de ti. Amén. Dios amado, ayúdenos en todo, cuídenos. Gracias por lo que has hecho hasta ahora por nosotros. Gracias por su bondad. Gracias por su amor. Y oh Dios, que todo esto que leamos hoy, entendamos hoy, oh Dios amado, quede para siempre grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nuestras actitudes comiencen a cambiar. Que nuestros caminos, Padre, sean tus caminos y no los que nosotros creemos o queremos hacer, oh Dios. Gracias, oh Dios. Agradecemos tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, querido. Amén. Amén. Martita, hola Martita, también está ahí conectada. Hola, hola a todos. Hola. Hola. Nos está mostrando todo. Bien. Ok. Bien, pues estamos entonces conversando la carta de Pablo a su amigo, su compañero, su colaborador, como le ha dicho en otras oportunidades, este hombre joven al parecer llamado Tito. La semana pasada iniciamos, ¿cierto? En el capítulo 1 dijimos algún par de cosas por ejemplo, hablamos de la isla de Creta, donde estaban estas iglesias nacientes y que con toda esta problemática que empezamos a dialogar, una isla más o menos grande, hablamos de 260 kilómetros de largo por 55 kilómetros de ancho, entonces una isla muy, muy grande, que tenía sus recursos, sus fuentes de prosperidad era, ¿cierto?, muy reconocido, y como es una isla, entonces tenían muchos puertos. Pero así también ya hacía el comentario de que cuando hay más plata, uno también se desordena más, ¿cierto? Y a veces pierde los estribos. Cuando uno se ve con plata, pierde los estribos y empieza a hacer gastos inadecuados, tiene un comportamiento inadecuado, y bueno, entonces los cretenses, según la mirada de Pablo, ¿cierto?, estaban en una forma de vida que no era la correcta, si ellos eran llamados iglesia del Señor. Hablamos de que era una carta pastoral, es decir, de un pastor a otro pastor. Por lo tanto, también ahí hay algo interesante que nosotros no podemos pasar por alto, que es un pastor, ¿cierto?, que ha llevado una tarea adelante y que encomienda a otro pastor desde su experiencia, con la idea también de que él no quiere dejar solitarias estas iglesias, estas comunidades. Entonces le encarga a Tito que haga algunas cosas, y esas primeras cosas que le pide es que nombre liderazgo.
liderazgo en esas iglesias. Y esos liderazgos tenían que tener unas cualidades, ¿no? Ciertas cualidades. Ya hablamos de esas cualidades que tenían que tener el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? Los ancianos, ¿cierto? Y hay otra palabra que se menciona también, ancianos y... A ver si alguien me ayuda. ¿Obispo? Ancianos, obispos, muchas gracias, ¿cierto? En otras cartas él hace una diferencia en esos términos, pero acá no hace esa diferencia. Habla de obispos y ancianos más o menos en la misma línea, ¿ya? Hablamos de que una de las problemáticas que tenían ellos era la falta de liderazgo, o el liderazgo iba en una línea de enseñanza que no correspondía. ¿Alguien recuerda qué tipo de enseñanzas erróneas, ¿no? Estaban siendo enseñadas en las iglesias de Creta? ¿Qué tipo de enseñanza, en qué tipo de errores estaban cayendo los cretenses? ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguien recuerda qué tipo de enseñanza era la errónea, la que estaba ahí criticando Pablo? Va, uno que no lo diga yo, pues. Ahí, lean, vuelvan a leer nomás allí para no adivinar. ¿No se acuerdan? O lean un poquito, a ver. Por ejemplo, el verso 10, verso 11, verso 14. Vamos, ánimo, 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 ánimo. La circuncisión. Por ejemplo, ¿cierto? La circuncisión. Y estaban enseñando qué cosa acerca de la circuncisión. Es un tema ya que Pablo ha tratado en otras partes, y que acá nuevamente vuelve a salir a flote el mismo tema, la misma problemática. ¿Cuál era esa problemática? Escucho a alguien por ahí de fondo, pero no entendí. No era obligación circuncidarse, ellos obligaban a circuncidarse. Gracias, ahí sí escuché, María Inés, que no es obligación circuncidarse, pero ellos estaban enseñando que era parte de los ritos que eran importantes, que eran necesarios, ¿ya? Hermano Samuel, recordamos, ¿cierto?, que también hizo una pregunta allí, que intentamos resolver también entre todos. Bien, vamos al capítulo 2, entonces, que es el que nos reúne hoy día, el capítulo 2. A ver, ¿a quién tengo por ahí para que me ayude a leer el capítulo 2? ¿Cuántos son? 12 versículos, ¿no? 12, 15 versículos. A ver, ¿quién me puede ayudar allí? Juan Carlos, ya, ahí paró el dedito. Juan Carlos, ayúdanos en la lectura entonces, por favor, del capítulo 2. Bueno. Se me movió todo esto, denme un minutito a alguien que comience leyendo, porque... Ya, sí, no hay problema, no hay problema. A ver, recordar también de que las cualidades, ¿cierto?, de los Ya estoy. liderazgos, ¿cierto?, que se
que se esperaba, Pablo dice, encomienda a estos hombres que sean, estos hombres y mujeres, ¿no? Que sean de este tipo que tengan este tipo de cualidades. ¿Cuáles eran esas cualidades? Irreprensibles, maridos de una sola mujer o mujeres de un solo marido, ¿cierto? Que tenga hijos creyentes, que se apegue a la sana doctrina. Así es que allí empezamos a descartar y empezamos a quedar varios. Le hacemos empeño. Bien, Juan Carlos, y ahora escuchamos entonces la lectura del capítulo 2. Lleva por título en la Reina Valera, Enseñanza de la sana doctrina. Dice, hablándole a Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú todas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra e irreprochable, de modo que el necesario se avergüence y no tenga nada a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, Juan Carlos. Algo que se me había quedado en el tintero recordar del encuentro anterior es que en el fondo lo que Pablo está queriendo decir, y que es un poco la centralidad de esta carta, es que el problema es que ellos hablaban mucho, pero hacían poco. O más bien, ¿cierto? Lo que hablan no lo practican. Y ese es un riesgo. O sea, en definitiva se trata del peligro de que lo que se habla no se practica. Y eso es lo que Pablo dice, para Dios es abominable, es reprochable, es repudiable. ¿Ya? Muy bien. Capítulo 2. A ver. La iglesia, en el contexto, a ver, la iglesia primero no es el templo, ¿cierto? No es el lugar físico, es algo que nosotros entendemos, somos las personas, los creyentes, los hombres, mujeres, niños, ancianos que han decidido seguir los principios de vida cristianos, ¿ya? Entonces, en este contexto de iglesia, el contexto de iglesia se da en muchos lugares, no solo en un templo. A veces nosotros inconscientemente, nosotros nos referimos a la iglesia o nos ponemos la túnica de iglesia cuando vamos a reunirnos en el templo, en el lugar, ¿cierto? En esa casa que hemos dedicado para la adoración al Señor. Pero cuando no estamos en esa instancia, inconscientemente digo, nos sentimos muy
muy aparte de eso. Yo no digo todos, pero es una realidad la que debemos reconocer, ya advertir, para no caer en esa forma de ver la iglesia. Entonces, cuando entendemos esto, que la iglesia, que no somos iglesia solo cuando estamos en el lugar físico, que nos reunimos, cuando entendemos eso, entonces vamos a ver la iglesia cuando estamos reunidos en grupos pequeños, en discipulado. Nos entendemos iglesia cuando estoy escuchando una prédica en la televisión, por internet, me entiendo iglesia. No me entiendo como un ser extraño que está escuchando como de lejos, ¿cierto?, la predicación que otro dirá hacia otras personas. No, yo me entiendo iglesia y voy a recibir esa palabra predicada desde la televisión, desde alguna página de internet. Me entiendo iglesia cuando estoy exhortando a otro. Me entiendo iglesia cuando estoy advirtiéndole a otro, cuando estoy aconsejando a otro. Me entiendo iglesia también. Aquí estamos en iglesia. Aquí estamos congregados, porque estamos juntos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero decir? En los grupos de oración, en los grupos de discipulado, en las clases de niños, etc. Somos iglesia en todas estas instancias. Somos iglesia. Usted en su casa es iglesia, sigue siendo iglesia, a pesar de que no nos reunimos en un lugar. Entonces, cuando entendemos esto, entonces vamos a comprender que la iglesia es un centro de formación constante, es un centro de formación constante, un lugar de formación, un lugar, pero no físico, una instancia mejor, una instancia de formación para ayudarnos a vivir una vida en santidad. Nos ayudamos unos a otros a vivir una vida en santidad. Y esa santidad no quiere decir puritanismo, sino que esa santidad que quiere decir apartados para el Señor, apartados del mundo, pero apartados para el Señor. Nosotros nos entendemos entonces, iglesia, santos, porque hemos sido apartados para el Señor. En ese sentido es la santidad. No puritanos, no creernos santas palomas, ¿cierto? Sino creernos personas que estamos en un constante crecimiento y aprendizaje. Entendamos esto cuando Pablo le dice a Tito, porque ahora vamos, ¿cierto?, según la lectura en lo que nos ayudaba Juan Carlos, él hace un llamado a los ancianos, a las ancianas. ¿A qué cosa? A que enseñen, a que guíen a otros. ¿Ya? Por eso digo que nos entendemos iglesia, porque en esa instancia estamos siendo formados, estamos siendo moldeados, ¿sí? Por eso creemos que la iglesia es un centro de formación para una vida de santidad, para una vida apartada para el Señor. Entonces, si los creyentes de la próxima generación, y esa próxima generación para mí serán los cabros de 30 para abajo, ¿cierto? Para los cabros de 30, la próxima generación serán los lolitos de 15 años hacia abajo. Es decir, todos tenemos una próxima generación a quienes tenemos que enseñar. ¿Se entiende? Entonces, para Ilma, la próxima generación será cierta edad a la que ella, a los que ella puede ser un referente. ¿Ya? Serán los niños de sus clases, ¿cierto?, de niños, pero serán también sus hijos, sus hijas en este caso, ¿cierto? Para mi hermana Elisa, ¿cierto?, serán sus hijos también, pero también serán aquellos niños con quienes su hijo juega. Estamos constantemente ayudando a otros, enseñando a otros. Entonces, la iglesia nos entendemos como un centro de formación espiritual para guiar a otros. ¿Ya? Entonces, si los creyentes de la próxima generación, los que hoy día son niños, jóvenes, no aprenden,
si nuestras próximas generaciones no aprenden, primero tenemos que ¿cómo es la palabra? Tenemos que reconocerlo, tenemos que empezar a ajustarnos, ¿ya? Porque si no corremos el riesgo de que la próxima generación empiece a tambalear, con el riesgo incluso de derrumbarse. No me refiero a la iglesia, según, ¿cierto?, el Evangelio, según Jesús, la iglesia prevalecerá a pesar de todo, ¿sí? Pero puede ser que alguna de nuestras generaciones, no la iglesia como cuerpo y como esposa del Señor, como esposa del Cordero, algunas personas podrían perder sus objetivos, perder el legado si nosotros no enseñamos. Entonces a mí me preocupa, es una constante preocupación, y para ustedes seguramente también, es constante preocupación que nuestras próximas generaciones estén conociendo y sabiendo menos que nosotros. Para eso es una preocupación que nuestros hijos todavía no, y yo lo he dicho varias veces esto en distintos tonos, nuestras próximas generaciones todavía no sepan la diferencia de época entre Moisés y Pedro, por ejemplo, por dar solamente un ejemplo. ¿Ya? Para mí es una preocupación que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes no tengan ese conocimiento, ¿ya? No manejen esos personajes, personas bíblicas, tiempos. Por eso es que nos hemos dado la tarea, ya llevamos ya 3, 4 años, yo creo, en esta panorámica de la Biblia, para hacer una revisión, ¿cierto?, de etapa a etapa de la Biblia. Es lamentable que no todos se ajusten a esto, ¿ya? Eso es lamentable. Entonces es una preocupación de que nuestras próximas generaciones no aprendan de nosotros, porque podrían, ¿cierto?, derrumbarse. Una generación podría derrumbarse si no ha aprendido. Entonces, un aspecto importante, relevante, diría yo, que Pablo observa, es la necesidad de formar referentes, líderes, la formación de líderes. ¿Por qué digo formar líderes? Porque está parte, ¿cierto?, en el capítulo 1, diciendo que tú tienes que formar, ¿qué cosa eran? 2 términos. Formar, la Ima nos decía, formar, Ancianos y obispos. Gracias, ancianos y obispos, ¿cierto? Referentes, liderazgo. Y luego ahora va a empezar a mencionar liderazgo, ¿cierto?, como ancianos, ancianas, jóvenes, que lideren, que enseñen a otros. Entonces, un aspecto relevante que Pablo observa es la necesidad de formar referentes, líderes eficientes, eficaces, que tengan la tarea de instruir a otros respecto de las verdades bíblicas, respecto de los principios cristianos, lo que él llama una doctrina sana o una sana doctrina. ¿Ya? Entonces él se da la tarea de decirle, encargarle a Tito, por favor, forma liderazgo. Lo que Pablo desea es que haya personas que continúen su tarea. Pablo predicó el Evangelio. ¿Qué más hizo? Dentro de su predicación del Evangelio, ¿qué más hizo Pablo? Ayúdenme. ¿Qué más hizo Pablo? Aparte de predicar el Evangelio. Bueno, eso en el fondo está todo, ¿no? Pero eso es todo. Pero, ¿qué otras cosas, qué otras tareas hizo Pablo? Por aquí y por allá. Formó congregaciones. ¿Cierto? Formó congregaciones, lo que llamamos hoy día en un lenguaje más actualizado, plantó iglesias, ¿cierto? Plantó iglesias,
formó, creó, donde predicaba, instalaba allí un grupo de personas, familias que, ¿cierto?, se formaron en iglesias nacientes, en comunidades nacientes. Entonces, Pablo predicó el evangelio, plantó iglesias, les proveyó el conocimiento, fundamento, ¿no? Para edificar iglesias, para sobreedificar la iglesia. Entonces, Tito es una de estas personas que Pablo visionó para continuar esa tarea, así como también lo es Timoteo, ¿ya? Entonces, Tito es una de esas personas que Pablo visionó para continuar esta tarea. Tito lo acompañó en sus viajes misioneros, le representó en algunas oportunidades, era un compañero, un fiel colaborador. Entonces, en el primer capítulo, Pablo menciona cualidades de los líderes, cualidades que vio también, por supuesto, en Tito, ¿no? Seguramente vio estas cualidades en Tito para que él si continuara con la tarea. Ya vimos esas cualidades. Pero ahora Tito debía ser un referente para otros líderes que serían puestos en iglesias, en estas iglesias nacientes. Entonces, Tito iba a continuar la tarea de Pablo, pero a la vez Tito estaría formando otro liderazgo. Eso que nosotros lo vemos en nuestras congregaciones también. Seguimos esa línea de ir formando otros líderes que pueden continuar la tarea. Bien o mal, pero nosotros hemos ido formando líderes. Aquí no, el único que predica no es el pastor. Aquí el único que enseña no es el pastor. ¿Ya? Como digo, bien o mal, pero hemos ido dándonos a la tarea de que aquí el pastor no es el único líder dentro de la iglesia, no es el único a quien hay que escuchar. ¿Ya? Hoy día podría yo enfermarme, pasar algunos días, quizás algunos meses, en cama, no dando la tarea pastoral, pero la iglesia continúa porque tenemos personas que pueden seguir enseñando, pueden seguir dando la tarea. Ajá. Y gracias por eso. Gracias por eso. Ahora, anteriormente, en el capítulo 1, Pablo le encarga a Tito levantar líderes respecto de las doctrinas. Ahora, capítulo 2, le encarga levantar referentes en cuanto a, no en cuanto a doctrina, pero en cuanto a qué. ¿A qué puede ser? ¿En cuanto a qué? Pablo le dice a Tito, levanta líderes en cuanto a qué, Juan Carlos? A testimonio. A testimonio. ¿Habrá otra expresión para eso? ¿En cuanto a qué? ¿Alguien está llamando? Responda, pues. En cuanto a conducta, gracias, Vivi. En cuanto a conducta. Referentes en cuanto a conducta, en cuanto a testimonio. Entonces, aquí hace un llamado a que prepare ancianos, ancianas, jóvenes, y hay un último también concepto, siervos. Entonces, si la vida, conducta, demostraba el poder transformador del Evangelio, entonces el impacto a las generaciones siguientes va a ser importante. ¿Ya? Si la vida, si la conducta da cuenta de que el Evangelio realmente transforma. ¿Ya? Si nosotros, porque todos nosotros aquí somos referentes, todos los que estamos acá somos referentes para otros. Entonces, la tarea nuestra es ser buenos referentes, porque puede haber un buen referente, pero puede también haber un mal referente. Podemos ser un mal referente para las generaciones que nos siguen. Entonces nosotros, dice Pablo, tú tienes que llamar a los ancianos y a las ancianas, a los ancianos y a las ancianas, ¿cierto? De edad, mayores, ¿qué edad dice usted? ¿Mayores de 50 puede ser o no? Mayores de 50, nosotros los que pasamos los 50, ser ya referentes en conducta para los demás. Nosotros debiéramos, ¿cierto?, dar testimonio de que el Evangelio realmente transforma
y que no somos solamente personas que transmiten palabras, que transmiten un conocimiento, sino que aún sin palabras podamos hablar. No sé si lo dije bien. Sin palabras, hablar, comunicar, por ahí mejor. Sin palabras, comunicar. Que aunque no tengamos que decir, mira, yo tengo esta conducta porque el Evangelio tanto dice esto, porque la carta tanto dice esto, no, sino que mi conducta hable de que el Evangelio del Señor me transformó. Entonces, ahora, ¿ha tenido usted referentes en cuanto a doctrina y en cuanto a conducta de los cuales usted tenga memoria? Y ahora abran el micrófono para que podamos hablar. Si esta tarea que Pablo le encargó a Tito se ha ido dando en las iglesias. ¿Tiene usted referentes doctrinales y referentes de conducta a quien usted recuerde? Démonos el espacio para dialogar. ¿Hay alguien que recuerde? ¿Que nos quiera comentar de alguien? No tenemos referentes. ¿No? Yo podría contar algo. Yo recuerdo. Ya. Andy. Bueno, cuando estaba chiquitito, iba a una iglesia X, y la verdad que había un viejito, sí, no sé Ya. cuánta edad ha tenido, estaba hablando hace más de 12 años, 13 años, 14 años atrás. Ya. Ya, el tatita en sí siempre fue una persona bien amigable para con toda la gente dentro de la iglesia. Me gustaba que siempre tenía disponibilidad para lo que le pidan, y me gustaba que él era ordenado en el sentido, en su forma de vivir. Pese a hartas cosas que él vivía, nunca dejaba de asistir a la iglesia. Siempre cuando nosotros lo llegábamos y le pedíamos un consejo de algo, siempre estaba. Siempre fue como, dentro de todas las cosas no muy buenas que, que entre comillas pasaron en ese lugar, era como era como no sé, por decirlo, un pilar dentro de los jóvenes, sobre todo, porque nosotros teníamos harta confianza con él. Pero él también obviamente no hablaba directamente, pues, no es que lo sobara el lomo todo, sino que también, eh, puta, estáis haciendo esto está mal, tienes que mejorar esto, eh, ora, lee la palabra, no se quedaba en solamente decirnos cosas positivas, sino que también nos refrescaba un poco el oído en poder escuchar cosas que nos ayudaban como joven en ese minuto. Yo en realidad no era joven, sino que era como un niño más que nada, pero siempre lo vi de esa manera. Una persona respetada, dentro aunque no tiene ningún cargo, siempre fue respetado a nivel iglesia, a nivel iglesias. Y para mí fue uno de los referentes de lo que es el cristianismo, y una forma de vivir el cristianismo muy bacán. Eso Bien. podría contar de él. Gracias, Andy. Entonces, mira, él hizo Una la referencia de una diferencia. persona normal. Ojo, no era un referente doctrinal, no era quien enseñaba, ¿cierto?, doctrina, quien hacía estudios bíblicos, no, pero era un referente en cuanto a conducta. Qué lindo. Hay que Sí. tener gracia para exhortar a la gente, que te reten, hay que tener gracia para eso, para no enojarse. Ahora, si uno se enoja, es problema de uno también, pero... Claro. No, si él era por decir, en un caso personal, metí la pata una vez y después de esa vez ya no la volví a meter nunca más en eso. No le voy a contar, no le voy a contar qué, pero sí. Y te llamó, Y él te llamó a terreno, él te llamó la atención de eso. no me llamó a terreno, sino que yo llegaba a él, pues y él me decía las cosas como eran, pues eso es lo que me gustaba, que me decía las cosas como eran, y también lo hacía como usted dice, pues, con gracia, y el hombre se nota que escucha todas las oraciones, las cada oraciones, porque allá se hacían hartas, o se hacen, no sé, todavía caían oraciones, siempre oraba de 12 a 1. Era siempre, no faltaba ni a una. Yo quedé así como, ya.
Es otra cosa. Bueno, bien, gracias, Andy, gracias. ¿Alguien más quiere comentar de alguien que ha sido un referente? Dele nomás. Yo Mano Samuel. yo tengo, no sé si está vivo, un tío que, bueno, vivía en Santiago y la tía ya falleció. Y a pesar de la distancia, siempre tenía, las veces que iba a su casa era un ejemplo, un orden, primero a partir del tío y la tía, los dos pacientes. Y el orden que había en la casa era una disciplina, una tranquilidad, se respiraba pura paz. Entonces yo decía, ¿cómo es posible todo eso ahí? Lo que yo después justificaba un poco por causa de que era un solo. ¿Era qué cosa? Uy, se nos pegó otra vez, hermano Samuel. ¿Alguien escuchó eso, no? ¿Era un qué? Tiene que tener PTR, yo creo. Pucha, ahí se nos cayó el hermano Samuel. No él, no, se nos cayó se nos quedó pegado. Ahí, por ahí volvió hermano Samuel. Y otra vez. Se perdió la conexión. Sí, bo. Ya. Entonces, lo que digo yo, se respiraba paz, era una tranquilidad que yo decía, pucha, en mi casa parece que no funcionaba igual. Había una discusión constante, en cambio en la casa de él, allá yo siempre lo tenía como en mi mente, ¿por qué nosotros no somos así como ellos allá? Así que Bien, esa es parte de bien. Gracias, hermano Samuel. Bien, ahí también hay un referente de conducta. Bien, ¿alguien más quiere Pastor, contar? Sí, Carito. sí, no, sí, yo quería también dar, bueno, por lo general siempre nuestro referente es Jesús, porque sabemos que las personas fallan, pero en mi caso, a mí, a mí de muy chiquitita se me enseñó a estudiar la palabra mi papá. Era una persona que le gustaba mucho estudiar, mucho, mucho, mucho. Yo tengo que haber tenido unos 11 años, hasta los 11 fui católica. Y no faltaba ninguna misa, pues me confesaba como 3 veces al día, hasta que el cura me echó. Pero yo, por ejemplo, diferente de él en cuanto a su forma de enseñar, todas las veces en la mesa, cuando almorzábamos, siempre contaba historias del Antiguo Testamento que yo me las imaginaba en la mente. Bueno, a todos mis hermanos, pero yo siempre era como la única mujer, así como más pegada a él. Y me empezó a gustar mucho, mucho estudiar la palabra. Bueno, de hecho tiene muchos libros, pero de la forma en que la contaba, a mí me encantaba eso. Y salíamos también mucho los dos, y a buscar árboles. También teníamos un campo en esos años, y siempre me decía, ¿qué estamos plantando aquí? Entonces yo le decía, estamos plantando un limón. Ya, ¿y tú qué esperas que dé este limón? O sea, este árbol, limones. Ya, lo mismo que Dios planta en ti, esta palabra que estamos leyendo, Dios espera un fruto, y que no sea otro del que Él está plantando. Entonces, si tú siembras para la carne, tú vas a cegar corrupción, pero si siembras para el espíritu, tú vas a cegar vida eterna. Que yo nunca me olvidara que toda la vida era una siembra, y que yo no iba a recibir nada que yo no hubiese sembrado, que yo no iba a cosechar otra cosa. Y eso me quedó súper grabado, porque me dijo, la gracia y la salvación te la ha dado Dios, porque tú no puedes llegar al cielo, pero como tú vives aquí, vas a depender de tu siembra. Entonces, todas esas cosas para mí siempre fue un referente. Yo lo acompañaba a todas partes, a las prédicas, desde muy pequeña. Y eso a mí me sirvió mucho. La bendición antes de irme, hasta el día que yo tuve mis hijos, siempre él estuvo orando por mí, todas esas cosas. Mi mamita había que quererla. Ella era más mañosita, pero mi papá siempre yo creo que yo tengo mucho de él, mucho, mucho de su misericordia, de cómo trataba a la gente. Todo eso yo lo fui observando, cómo era querido por los vecinos. Yo decía, ¿por qué? Por sus actitudes, por la forma que él tenía. A mí me marcó mucho, mi papá fue un referente
muy grande para mí. Yo siempre estuve muy pegada a él, y él nunca dejó de no enseñarme. Entonces ahora yo lo veo con mis hijos, porque a la José le dice Carolita, y yo le digo, papá, sí, Josefina. Entonces él como que vuelve otra vez y les cuenta a los niños, y yo me veo lo mismo que él me contaba a mí, y tan clarito y con tanto detalle. Entonces la José a mí me exige eso también. Yo a veces soy un poco más general en eso, pero para mí eso, le iba a decir, pastor, fue un referente súper importante. Yo trato igual de seguir lo mismo con las generaciones, porque él tenía razón. Pues yo, cuando me aparté de Dios, porque muchas no siempre siguió un camino recto, uno se aparta del Señor, y sí, pues, sí tuve una cosecha mala, tenía razón. Y no es que Dios no me ame, como dice la palabra, el hombre tuerce su camino y después se ira su corazón contra Dios. Si yo siembro bien, si yo tomo esta semilla, esta palabra, y produce un fruto en mí, claro que voy a llevar una vida mejor que si estuviera con una rebeldía. Y siempre me acuerdo, porque yo tenía un pololo que me gustó, obviamente estaba muy enamorada de él. Entonces me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa, porque yo no quería entender. Entonces me dijo, porque él me lo prohibió con mi mamá y todo. Entonces me dijo, mire, usted va a llorar un mes, usted va a llorar un año, incluso puede llorar un año, pero yo prefiero verla llorar un año y no toda la vida. Y tenía razón, tenía mucha razón. Entonces tenía razón en ese sentido. Se lo dio el tiempo, porque uno cuando es joven no entiende. Entonces me decía, la rebeldía es igual que un pecado, como si fuera una bruja, una adivinación. No haga eso contra Dios. Entonces los consejos de él ahí me quedaron muy grabados. Y sí, es un referente para mí hasta el día que yo me muera en cuanto a amar la palabra, es mi papá. Le gustaba mucho eso. Así que eso quería compartir. Gracias, Carito. Súper. Qué lindo cuando la propia familia es un referente, ¿no? Y no encuentras aparte de que encuentres en otros, tu propia familia es un referente. Eso es un logro tremendo. Así que vaya nuestra honra, ¿cierto? A nuestro hermano. ¿Cómo que se llama tu papá? No, siempre digo eso, nuestro hermano Braulio. Alguien más. La Rocío, ya no voy a leer eso porque tengo pudor. Tengo pudor. La Rocío escribió algo ahí. Gracias, Rocío. Linda. Bien. Para mí, ¿Alguien más? Sí. María Inés. para mí, el tiempo que vivió Mimi con nosotros fue un referente. Qué lindo. Porque Mimi era una mujer, bueno, ustedes la conocieron, pero era muy amante de la palabra de Dios, de agradar a Dios. Su humildad era mucha. Y ella siempre, su amor a Dios, el buscarle, el conversar con él, era de imitar. Entonces, para mí ella es un referente. Amén. Fue, ¿cierto? Bueno, su legado queda. Querido, estamos poniendo en contexto y estamos dando ejemplos de lo que dicen los versos del capítulo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Estamos dando ejemplos de eso. No sé si hay alguien más. Mi suegro para mí fue un referente en cuanto a también en la predicación. Yo aprendí de él mis primeras predicaciones eran algo que él me guió. Y yo tengo mucho respeto hacia él en ese sentido. Mire, yo hoy día tengo algunos desacuerdos en cuanto a alguna interpretación bíblica de él, porque creo que él se quedó en una época, pero sigo respetándolo. Yo no me voy en contra de él y a decirle, ¿cierto? Usted se quedó en el pasado y esté aquí. No. Porque en su realidad y en su vivencia,
Él interpretó en su tiempo la palabra, y yo respeto eso, y su amor por la palabra, y su forma de estudiar la Biblia y exponerla, porque él era el encargado de la iglesia cuando yo era un joven. Él estaba pastoreando, ¿no?, de alguna manera la iglesia. Entonces yo aprendí de él en ese sentido. De mi madre, su humildad y no pelearse con la gente, siempre tener un perfil más bajo. Aprendí de mi mamá eso. De mi tío abuelo, predicar por todos lados y salir a evangelizar. Bien, ustedes tienen la palabra. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Yo, pastor, Ilmita. yo tengo un recuerdo de cuando realmente tuve un encuentro real con el Señor, y yo me empecé a discipular en una iglesia allá en Concepción. Entonces, todas las dos coyunturas, como se le decía, que me tocaron, eran personas muy comprometidas con el Señor y en enseñar la palabra, en corrección, y lo hacíamos siempre en las casas, y cuando ella no atendía en su casa o yo me quedaba a dormir, era una persona muy, ¿cómo dice? ¿Hospitalaria? Sí, hospitalaria, y era tanto su cariño, así que ella hasta me ponía las zapatillas cuando me levantaba, me las dejaba en la cama abajo, y, y realmente ahí yo realmente pude ver en ella todo lo que se dice aquí, por la integridad, el amor, la fe, la humildad, no sé, por toda esa su conducta como joven, porque ella se iba a casar. Todo eso fue súper lindo, un lindo ejemplo como joven. Eso, Amén. Gracias, como Ilmita. joven. Sí, sí, son hermanos y hermanas que marcaron nuestras vidas con su madurez, con su disciplina, con sus conocimientos, con su compromiso con la iglesia. Hay una generación anterior a la de nosotros que tenía un compromiso fuerte con la iglesia, con el asistir. Para ellos era muy relevante asistir a los cultos. Ya ellos lo veían muy mal, dejar de asistir a los cultos. Eh, eh, quizás entendiendo mal el concepto de no dejar de congregarnos, porque esto también es congregarnos, ¿ya? Pero ellos tenían un concepto muy fuerte de lo que era estar, de congregarse en el lugar, en el templo, ¿ya? Un compromiso, y ellos se sentían fallarle a Dios cuando no iban. Hoy día nosotros estamos tan light en ese sentido, que cualquier cosa de repente, no algo justificado, cualquier cosa nos deja en la casa, o no dejando de conectarnos, como algunos tienen por costumbre, diríamos hoy día, no dejando de congregarnos, no dejando de conectarnos. Bien, son ejemplos prácticos que hemos tenido en nuestra vida. Pablo hace un llamado a Tito, parte emplazando, ¿cierto?, a los que enseñan doctrinas falsas, en el capítulo 1 del día en adelante, donde los llama contumaces, rebeldes, engañadores, deshonestos, contadores de fábulas judaicas, abominables, gente reprobada en cuanto al testimonio. Y en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, pero tú, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué hablamos de sana doctrina? Esto lo hemos comentado también en algunas oportunidades anteriores. ¿A qué nos referimos con sana doctrina? ¿A qué se refiere con sana doctrina? Yo lo ¿Qué otro relaciono, pastor. sinónimo? ¿Se escucha? Sí. Yo lo relaciono a lo que menciona en el capítulo anterior, en el verso 11, donde dice que ellos enseñaban por ganancia cosas deshonestas. O así lo interpreto yo, Mm, así lo leo yo. Entonces, eso no sería una sana doctrina. mm, Por eso también lo relaciono al primer versículo de este capítulo, donde dice que enseña la sana doctrina. claro, claro. Eso. Los contumaces a lo que se refiere Pablo, dice, enseñaban, pero
con una doble intención, para tener una ganancia deshonesta de ellos, de la iglesia. Entonces, cuando hay una doble intención, no enseñar, que no es la de enseñar, de edificar, y hay una intención escondida detrás, eso es turbio, y Pablo dice, no, tú mantente en la sana doctrina. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene algún sinónimo, o a qué piensa que se refiere a la sana doctrina? Una doctrina centrada, una doctrina correcta, una doctrina centrada, bien digo, que es cierto, que no se va con exageraciones, ni con a veces las interpretaciones bíblicas se disparan para tantos lados que de repente uno dice, ¿para dónde está? A ver, voy a decir un término Lolo de mis tiempos se fue en la volada, o sea, se fue para un lugar donde no tiene que ver, donde no tiene sentido. Entonces, a veces las interpretaciones bíblicas tenemos que tener mucho cuidado, que sigan centradas, centradas en la sana doctrina. Eso. Que sea saludable, ¿cierto? Correcta, centrada. Porque una sana doctrina tendrá como fruto buenas prácticas. Tendrá como fruto buenas prácticas, que son ser sanos en la fe, en el amor, verso 2, en la paciencia, en la seriedad. Estar en la sana doctrina, entonces, traerá como consecuencia esas cualidades. Podríamos hablar de qué es lo que es sobriedad, qué es lo que es ser reverentes, ser no calumniadores. ¿Alguien se quiere referir? Ya, démonos un minuto. ¿Alguien se quiere referir a alguno de estas cualidades que a usted le parezcan importantes? Se habla de sobriedad, de seriedad, de prudencia. ¿Qué más? Maestros del bien, castas. ¿Alguien se quiere referir a alguno de estos términos que le llame más la atención? Porque son todos llamados para nosotros, ¿ah? ¿Alguien le llama algo, le llama la atención a alguno de estos conceptos? ¿Alguien que se sienta exhortado a hacerlo por obra? ¿Sí? Todavía no llegamos al versículo 8, ¿cierto? Yo quiero hablar cuando lleguemos al versículo 8. Ya, correcto. Bien, son todas estas terminologías, ¿cierto? Nos hacen sentido, no hay tanto que descubrir. Podríamos analizar cada una de estas palabras, ¿ya? Pero creo que lo entendemos. Pastor, ¿qué Ya, quiere decir sanos en la fe? sanos en la fe. ¿Qué le llama la atención a usted ese término? ¿Tiene algo que decir al respecto de eso, sanos en la fe? ¿Qué es sano en la fe? Pregunta. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué le quiere decir a usted que sean sanos en la fe? ¿Alguien tiene alguna definición, alguna impresión de eso? ¿Habrá alguna fe que no sea sana, una fe enferma? Una fe que no sea distorsionada. ¿Ya? ¿Cuándo hablaríamos de una fe distorsionada entonces? Yo lo veo así como, por ejemplo, como esos ejemplos que a veces de Estados Unidos que hay pastores que, o sea, malos profetas, pónganse, que llevan como la doctrina o la fe a lo extremo y, por ejemplo, no sé, porque se envenenan todos juntos, porque se van a ir todos al cielo, una cosa así. Ya. Yo lo veo así. O sea, como llevarla al extremismo que ya sale de la Biblia. Eso yo creo que es como
Eso. Gracias, gracias, Elmita. ¿Alguien más tiene algo que aportar cuando se habla de sanos en la fe? Yo relaciono, estuve mirando el capítulo y relaciono versículo 2, sana doctrina. Aparece primera vez el término sano. Versículo 8, palabra sana, también aparece. Y lo que estaba mencionando mi esposa, sano en la fe, o sea, sin explayarme mucho, puede haber doctrina no sana, puede haber palabras no sanas y puede haber una fe no sana. Ahora, ¿qué significa eso? Ahí para eso tenemos al pastor que nos va a explicar. ¿Cómo son? ¿Cómo son? No, mire, ¿sí? ¿Mira? No, lo que me gustaría que repasara de nuevo lo que es la sana doctrina. Ah, Yo noté saludable, centrada, prudente, correcta. maestra de bien, correcta, sí, ya. Ujú. Esas son las palabras que mencioné. Sí. Pastor, Sí. el versículo 2, como tiene que ser el anciano, los ancianos, dice, sean sobrios. Sabemos qué es una persona, qué es ser sobrio, lo sabemos, ¿cierto? Dice, serios, que no sean charlatanes. Ese es un antónimo a serios. Dice, prudentes. Y ahí viene Sanos en la fe. en la fe. ¿Qué es sano en la fe? En el amor, en la paciencia. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El adjetivo sano tiene que ver con los sustantivos fe, amor y paciencia. ¿Sí? Esos tres sean sanos, de una buena esencia, que nacen de un corazón limpio, que no busca lo suyo propio, que no quiere sacar ventaja en cada una de esos conceptos, porque hay amor que quiere sacar ventaja del otro, y no solo amar por amar, el amor incondicional que el Señor nos entrega, por ejemplo, ¿ya? La paciencia, que no, ya te aguanto, porque resulta que tengo un interés contigo. La fe también tiene que ser entonces saludable, ¿cierto? Una fe que, a ver, hay personas que están en la fe, un ejemplo, que esto es tan amplio, ¿no? Que están en la fe, pero que no con una vida saludable, sino por un interés. A ver, nosotros predicamos el arrepentimiento por amor y no por miedo, por ejemplo. Guiamos a la gente a que ame al Señor porque el Señor le amó primero. Enseñamos a amar a la gente no porque, para librarme del infierno, sino que amamos al Señor, ¿cierto? Por una convicción y por una reacción a su amor, pero no por arrancar del infierno. No vamos a ir al infierno, es una consecuencia, qué bueno, ¿no? Pero solo el Señor y yo sabemos si mi seguimiento del Señor es saludable, es sano, ¿cierto? Tiene una buena intención, o solo porque me quiero librar del cuco, del malulo, de Satanás, del infierno. Entonces, esa fe saludable no va a tener dobles intenciones, se va a mantener firme, se va a mantener en fidelidad, porque no lo ata a nada ni nadie más que a su propia relación con Dios. Sí, creo que más adelante habla de... mira, hay otra versión que habla de integridad. Mira, es eso, integridad.
una fe íntegra. Ya en otro momento he mencionado la integridad de un ejemplo que dio justamente este chinito, no es chinito, es japonés, Kenji, no sé cuánto, Yokoi Kenji, que habla acerca de la integridad. No voy a dar el ejemplo ahora porque ya es muy tarde. Le voy a enviar el link ahí. Bien, avanzamos. Juan Carlos, tú querías hablar del verso 8. 8. No, que leyendo, es súper cortito, leyendo el 7 y el 8, Ya. donde se le está hablando a Tito cómo debe ser, y esa descripción me hizo clic al tiro con Job, porque dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿ya? Después dice, la enseñanza mostrando integridad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando comienza el libro de Job? Dios lo describe como varón perfecto. Entonces, al leer estos dos versículos, yo lo relacioné. Ya. Eso el alcance, no más nada más. Cuestiones tuyas nomás esto. Claro que sí, po. Satanás no tenía qué decir en contra de Job, y agarró ahí, se agarró de algo para decirle, mira, si tú lo tienes bien, pero el día que tú lo toques un poquito, y el día que le quites todos esos beneficios con los que lo tienes en una burbuja, vas a ver ahí cómo va a reaccionar Job. Y tuvo que aguantar. Estuvo ahí y volvió. Gracias Juan Carlos. Claro, lo que menciona Juan Carlos, todas estas conductas, hay una razón importante, según Pablo, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, para que glorifiquen a Dios, para que edifiquen el reino, para que las familias sean edificadas. Porque si hay otra conducta, si hay otro tipo de conducta, la gente va a empezar a difamar la palabra de Dios, a criticarla, a desconocer el valor transformador que tiene el Evangelio. Porque la gente no lee la Biblia, la gente nos lee a nosotros. La gente nos ve a nosotros, entonces dice, bueno, esto es lo que te enseñan, esto es lo que quiere decir ser un cristiano, ser un evangélico, ser un seguidor de Jesús. Esto es lo que tú me estás mostrando. Entonces, si hay una conducta irreprochable, la gente no va a tener nada que decir de nosotros. Sin embargo, si hay una conducta contraria a eso, va a dar pie a que la gente diga, oye, no creo a tu evangelio. Tú dices que el evangelio del Señor transforma. Bueno, en ti no he visto transformación de la que tú hablas. Eso dice Pablo. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de ustedes. Él debe ser un ejemplo en todo. Si vas a enseñar, le dice a Tito, si tú vas a enseñar y exigir a otros, debes tener un respaldo de vida. Porque los que nos siguen van a aprender más de lo que hacemos, nuestra conducta, que de lo que hablamos. O lo van a comparar. Y ahí es donde perdemos o ganamos credibilidad. Es por la conducta, no es por lo que hablamos, es por lo que hacemos, es por nuestra conducta que ganamos o perdemos credibilidad. Y creo que ahí nos mandamos porrazos, la gente vuelve a creer en nosotros, después otra vez pierde la confianza en nosotros, vuelve a creer en nosotros. Es una cosa que nosotros tenemos que mantener un estándar de vida, si se pudiese decir de esa manera, mantener un estándar de vida fiel, íntegro, ejemplo para los demás. Bueno, aquí vienen algunos conceptos asociados a la gracia de Dios, del verso 11 y 12. La gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios.
se ha manifestado con la finalidad de salvar a la humanidad, la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ese es el fin de la gracia de Dios, salvarnos a nosotros, porque si no es por gracia, no se puede, no somos salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a la humanidad. Y a la vez que otorga salvación, hace un llamado a tener una actitud de renuncia también. Dice, verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, a la vez que la gracia de Dios otorga salvación, también hace un llamado a la renuncia. Hay una bifurcación ahí, o una, no sé cómo se puede llamar, hay una doble ahí enseñanza. Tienes salvación, pero a la vez debes tú renunciar. Eres salvo, listo, eres salvo, está bien. Pero una correcta actitud, una sana fe, una correcta actitud hacia esa salvación es tener una conducta correcta, una conducta de renuncia a los deseos, a los deseos mundanos, a la impiedad, una actitud de renuncia hacia eso. Unos términos relevantes aquí para terminar. Habla de la manifestación gloriosa. ¿A qué se refiere con la manifestación gloriosa? Que habrá una segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de Jesús, que trae consigo la salvación definitiva y eterna. ¿Sí? Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo hace una combinación de estos términos, obviamente con una intención. ¿Por qué? Porque el judío entiende a Dios, Jehová Dios, el Creador, pero también conoce por otro lado, a Jesús, que apareció de repente. Pero no todo judío entiende que aquí hay una conexión. Entonces Pablo dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo hace la relación que estos dos son uno. Entonces eso es súper importante para lo que es nuestro fundamento. Jesús no es un aparecido, sino que es Dios. Hijo de Dios, pero a la vez es Dios. Y aparece un último término ahí, redimir. Bueno, hay otros términos también, pero quise referirme a esto solamente. Habla de la redención. Verso 14. Quien se dio a sí mismo, Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué significa redimir? Significa comprar. En el concepto, ¿cierto? Redimir es comprar algo. Tú le pones un precio, perfecto. Yo pago ese precio y le doy entonces libertad a ese esclavo. Bueno, Jesús nos ha redimido. Ya hemos hablado de estos conceptos antes, ya. Así que en algún momento los vamos a retomar nuevamente, ya para volver a insistir en eso. Y si hay alguien que no lo ha aprendido todavía, lo pueda comprender. Bien, hay otras terminologías ahí que no lo voy a mencionar. Eso, queridos, ya son las 21:12 minutos. Capítulo 1, Pablo dice, tienes que nombrar obispos y ancianos en cuanto a una autoridad espiritual. Pero en el capítulo 2 dice, además, llama a los ancianos de edad, ancianos y ancianas, a los jóvenes, a los siervos, a que sean ejemplo. Ese es el capítulo 2. Ancianos, enseñen a sus generaciones. Así es que ancianos aquí de la sala, no vinieron los ancianos, no hay ancianos. Ah, sí, ahí veo un par. No me pidan nombres. A estos ancianos que somos algunos ya, podamos entonces, tenemos la carga del Señor.
por enseñar a otros, por ser ejemplos a otros. Tengamos esa carga, esa motivación, esa carga, no peso tedioso, no, pero ese encargo de parte de Dios, de ser ejemplos para los demás. Somos cartas leídas, somos lo que nuestros jóvenes, o jóvenes en cuanto a edad, pero también jóvenes en cuanto a lo espiritual, jóvenes recién naciendo espiritualmente a su nueva vida. Todos ellos nos están mirando, queridos. Y tenemos dos posibilidades: somos buenos o malos ejemplos. No sé si habrá términos medios. No sé si alguien se referirá a nosotros, este es más o menos nomás. Está más o menos nomás, pero no es un buen referente. No lo sé. Queridos, como dije en un principio, me preocupa que nuestras próximas generaciones estén aprendiendo bien de nosotros. Que seamos, así como tuvimos referentes buenos, lindos referentes, que ustedes los mencionaron, así hablen también de nosotros. Amén. Que hablen bien de nosotros, que podamos ser esos referentes. Amén. ¿Algún comentario al terminar? ¿Alguien le llamó la atención a algo y quiere referirse? ¿Quedó algo ahí en su boca para decir? Adelante. Yo quiero hacer un comentario que con todos nuestros errores, nuestras caídas, nuestros hijos vean que nosotros, gracias a la misericordia de Dios, en esos errores y en esas caídas, volvemos a Dios. Amén. Y Él nos recibe y nos acepta y nos perdona y nos levanta y podemos seguir en el camino, en la lucha. Y que eso les sirva como lección a ellos del Dios que tenemos, del Dios que es, porque Él es así. Él ama, perdona, restaura, levanta, olvida. Que vean ellos que ese Dios tenemos nosotros. Y en Amén. ese Dios confiamos. Eso. Gracias, Juan Carlos. Cierto, o sea, ese sentido de humildad, siempre el sentido de humildad que nosotros también nos podemos equivocar. No desde, te hablo porque yo soy perfecto y por eso te enseño. No. Hablar desde la humildad, entonces vamos a tener una mejor recepción. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Palabras al cierre. ¿Algún concepto con el que usted se quedó y quiera ir reforzarlo? Pastor, yo quiero, referente a lo que dice el hermano Juan Carlos y bueno, lo que nos enseñó, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Eso. Sí, gracias, Irmita. Gracias. Ese es el sentir que el Señor quiere que nosotros tengamos, de humildad y de que sea el carácter de Cristo en nosotros, Amén. de siervo. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Palabras al cierre. Pastor, no solamente decir que cuando estamos en oración, en comunión con Dios, se nos hace más fácil cumplir la palabra, por lo menos cuando uno se aleja de Él, cuando pasa momentos no de intimidad con Él, de oración, y no de leer la palabra, por supuesto, como dice Pablo, esto es una profesión. Ahí no sacamos malas notas. Ahí vienen las pruebas y no las podemos pasar, porque no tomamos esto como una profesión, de que es un constante orar, porque solamente nos puede fortalecer, porque no hay otra forma de matar al viejo hombre, a la vieja mujer, si nosotros no tenemos comunión con él. Siempre quiere volver nuestra naturaleza. Pero cuando oramos, cuando estamos en contacto y comunión con Él, se hace presente y no ausente, entonces sentimos, no, esto no está correcto, yo no debo seguir esta línea, no debo seguir actuando así, o no debo hacer esto,
pero esa relación bonita diaria que es, pero lo mejor que nos puede haber pasado y lo más lindo, ese momento con Dios y todos los días, ¿cierto? Saber que Él está con nosotros, es un momento de amor puro, es algo muy lindo, y como decía el hermano Juan Carlos, la gente ve eso en nosotros cuando nosotros actuamos así, pues, cuando nos hacen algo y nosotros tenemos la capacidad de perdonar, entonces las otras personas que nos ven dicen, oye, pero ¿cómo yo? Y uno le dice, sí, pues porque ¿quién más se va a juntar con él? ¿Quién más va a contestar no con una pesadez a esa pesadez? ¿Quién más podría, más que una persona que conoce que esa persona al no tener a Dios, podemos esperar cualquier cosa? Y nosotros, ¿cómo quebramos eso cuando reaccionamos de otra manera y a la persona queda pensando y dice, oye, pero, y ahí empieza, como dice usted, a decir, tú eres especial, porque no andamos con un letrero que somos evangélicos en todos lados, sino que ahí ellos empiezan a decir, oye, pero tú, ¿cómo puedes hacer eso? No, es que Dios me ha ayudado a perdonar porque hoy no somos los mismos de hace 10 años atrás. Hoy esta palabra ha hecho vida en nosotros y hemos cambiado muchas actitudes que a lo mejor nosotros hacíamos malas y que pensaban que estaban buenas. Entonces, como dice la palabra, ¿qué se me llega a mí? ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar su palabra. Esa palabra es para la juventud. Entonces, el Señor, estando con Él nos ayuda a vencer todo lo malo que de repente hacemos. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque yo cuando me voy en la mañana le digo, Señor, yo quiero ser una buena madre, yo quiero ser una buena hija, yo quiero, entonces el Señor saca todo de mí y uno empieza a reconocer eso. Y el Señor es muy fiel. No nos damos cuenta que estamos reaccionando de otra manera ante, en mi caso, el desorden, de repente son cosas que a mí me descontrolan, y las he ido venciendo. Así que ahora sí podría abrir la puerta estando en mi casa desordenada. No, sí, pues he ido venciendo esas cosas que no tienen por qué ser como uno tan estructurado, y cosas que no tienen importancia y que a veces nos roban la paz. Entonces le digo al Señor, hazme sabia para que nada de estas cosas que me roben la paz. Y por eso les digo, una vida de oración, una vida de todos los días, le digo a los chiquillos, yo son 24 horas del día, ¿podremos orar 10 minutitos? ¿Podremos leer un capítulo de un libro? Claro que sí, porque todas las otras horas son para nosotros, para comer, para trabajar, para estudiar. ¿Podremos tener un momento de paz en el día y hacer de eso algo habitual? Porque es muy bonito, ahí Dios nos va limpiando de todas las cosas. Es como, porque cuando me elegí yo del Señor, cuando descuido la oración, cuando descuido lo importante que es la palabra, si ella es la que me limpia el camino. Eso, pastor. Gracias, Amén. gracias, amén. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Abra su micrófono nomás, le escuchamos con atención. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Bien, pues oremos entonces para poder terminar. A ver. María Inés, por favor, pueda llevarnos en esta oración para terminar. Y, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dígame. Sentí, pastor, que usted me iba a nombrar por eso. De verdad, por eso me Sabes que estaba mirando fijamente a ti, ¿viste? no sé, pero fue algo, me ha pasado muy seguido. Amén. Están en un mismo espíritu. Están en un mismo espíritu. Eso es. Oremos entonces, María Inés. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos apartado para aprender lo que usted nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo hacia a Tito. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos a ser las personas sobrias, serias. Señor, a tener una fe sana, Padre Celestial, para poder ser luz en este mundo que cada día está más y más en tinieblas. Señor, ayúdenos a mantenernos firmes en la fe, firmes, asido de usted, Señor, porque el mundo no lee la Biblia, no conoce, pero nos ve a nosotros. Y ayúdenos, Señor, para que lo que vean sea a Cristo y no a nosotros. Como Él estuvo, como Él fue en la tierra cuando Él estuvo. Padre Celestial, gracias por darnos esta posibilidad de aprender y de vivir tu palabra.
que es lo más importante. Muchas gracias, Señor, por cada hermano que estuvo conectado y los que no tuvieron, Señor, sea usted bendiciéndoles también, los que están estudiando como Paulina y Daniel, sea usted con ellos, Señor. Yo no sé si Alexia anda trabajando, también sea con él. Muchas gracias, Señor. Gracias por el tiempo que el pastor, Señor, tuvo para enseñar esta lección. Muchas gracias. Sea usted con cada uno de mis hermanos. Si hay enfermedad en algún cuerpo de mis hermanos, sea sano en el nombre de Jesús. Su mano sanadora venga hacia él, sea tocado con su poder y sea sano. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y descansamos en usted porque usted es fiel y verdadero con nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. pues, Dios les bendiga a todos. Qué lindo que pudieron Gracias, pastor. estar. Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno, a cada una. Paso, que estén bien. Saludos, Ah, saludos. linda Andy, muchas Chao, gracias. autoridad. Chao, Mulito. Chao, Martita. Pastor, mande los Chao, temas. chao. Chao, Chao, chao. En breve. Felicita, Eso. chao, Marinés. Chao, chao, María Inés. Chao, Almita. Chao, hermano Juan Carlos. Chao, chao, María Inés. Chao, Chao, Elisa. pastora. Chao. Chao, pastor. Aquí hay hartos referendos, así que ánimo, ánimo. No, pero ¿para qué me van a nombrar a mí otra vez? Chao, Melissa. La Elisa. Ahí hay un referendo. La Elisa. ¿Qué pasó con Lali? Está en el sur. Ah, Sí, Anda está en en el el sur. sur. Está En el sur. En Pucón. ya. Entre la Ya. cordillera y los lagos. Que estén bien. Chao. Ya pues, María. chao, Chao, chao. pastor. Chao. Bien. Chao, pastor. Chao, Saludos, pastor. saludos. Nos vemos. Chao, Carlos. Saludos, autoridad, a la familia. Saludos, Almita. Saludos, pastora. Gracias. Rafaelita. a todos. Voy a Chao, cerrar en Iglesia. 3, 2, 1. Adiós.